Pero hablemos del caso de la Policía de Investigaciones y de Sergio Muñoz. Varias cosas. Sergio Muñoz no quería renunciar y se demoró en renunciar. Un montón. Lo que resulta impactante después de todo lo que había ocurrido. ¿Qué es lo que había ocurrido? A ver, recapitulemos. Que en el caso Audio, ustedes recuerdan esta reunión en las oficinas del poderosísimo abogado Luis Hermosilla, un abogado penalista. Había sido abogado de Sebastián Piñera, de un montón de gente. Bueno, de Miguel Crispi, un abogado transversal. Bueno, resulta que en las oficinas se había realizado una reunión donde participaba un empresario, Daniel Sauer, y una abogada, Leonarda Villalobos. En esa reunión se grabaron audios, se grabó lo que allí ocurrió, lo que se conversó por Leonarda Villalobos, y donde se prometía, se confabulaban para pagar coimas a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. Todo esto en medio de un entramado financiero donde hay estafa, falsificación de instrumentos públicos, etcétera, y entonces para entrabar la investigación del Ministerio Público querían coimear a funcionarios públicos. Ese fue el audio que se dio a conocer y que provocó la caída de Luis Hermosilla. Se le incautaron los teléfonos celulares a Hermosilla. Él declaró en el Ministerio Público, se le incautaron computadores y resulta que en el teléfono celular de Hermosilla se empezaron a revisar todo su WhatsApp y se descubrió en el curso de esta investigación lo que ahora se llama arista. O sea, algo paralelo. ¿Y qué es lo que se descubrió? Que el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, le enviaba información confidencial acerca de casos que llevaba el abogado Hermosilla. Y no solamente eso, da la impresión que Hermosilla fue fundamental para que Sergio Muñoz llegara a la dirección de la Policía de Investigaciones, o sea que colocó a un hombre de él ahí. Sergio Muñoz fue nombrado por el presidente Sebastián Piñera. El abogado Luis Hermosilla era abogado de Sebastián Piñera y formaba parte de un círculo estrecho de Sebastián Piñera. Sergio Muñoz fue ratificado por el actual presidente, Gabriel Boric, hay que decirlo, lo podría haber despedido, pero no lo hizo. O sea, estaba ahí este señor. Y resulta que ahora todos se preguntan cuál es el delito. Delitos hay. ¿Qué figura se le va a aplicar a Sergio Muñoz? Mañana hay una formalización, fíjense, de todopoderoso jefe de la Policía de Investigaciones hasta el día viernes. Resulta que ahora es un hombre formalizado y todos estaremos pendientes qué cautelar puede caer sobre él. Así es la caída abrupta del jefe de la Policía de Investigaciones, que ha cometido uno de los peores actos de corrupción que uno pueda conocer, que es traspasar secretos de investigación, secretos legítimos que posee la Policía de Investigaciones, a una persona en que tiene interés en conocer esos secretos. No sabemos a cambio de qué. No sé si hubo algo o no hubo algo, simple amistad o simplemente reconocimiento porque llegó a ese cargo. Después podría ser de las movidas de Luis Hermosilla, pero lo cierto es que la Policía de Investigaciones hoy día en el suelo, porque resulta que el antecesor de Sergio Muñoz también está acusado de delitos y el Ministerio Público está pidiendo 20 años de cárcel para él. O sea, los dos jefes policiales de la PDI complicados. Sí, a eso le sumamos que también está formalizado el general director de Carabineros. Lo menciono porque obviamente están cruzados sus caminos, ¿no? Hay diferencias. El caso de Sergio Muñoz es por acción y el caso del general Yáñez es por omisión, ¿no? Que es la gran diferencia que se ha estado haciendo hasta ahora. Pero también está ahí la espada de Damocles sobre la cabeza de Yáñez. Perdón, dije de Crispi, ¿no? Abogado Luis Hermosilla, ¿no? De Miguel Crispi, sí. Que fue el segundo piso. Ya. Sí, que también es una de las personas que está ahí también complicada en el Ejecutivo. Hablábamos acerca de Héctor Espinosa. Él estaba a cargo de la Policía de Investigaciones antes de que llegara Sergio Muñoz. ¿Y por qué lo mencionábamos? Porque hasta el viernes lo que sabíamos es que esta información que había filtrado Sergio Muñoz a Luis Hermosilla estaba relacionada con ese caso. Ese caso en particular, que es una malversación de fondos públicos, particularmente gastos reservados. Por eso está formalizado Héctor Espinosa. Pero resulta que ahora se sabe que no es solamente en ese caso. Ese caso está confirmado, que es lo último, digámoslo así. Son 12 casos. De todo lo que se le puede ocurrir a usted, de últimas causas que sean de alta connotación judicial, que involucren a autoridades o exautoridades, que involucren altos montos de dinero, están
habrían sido filtradas informaciones de esos casos por el mismo Sergio Muñoz a Luis Hermosilla. 12 casos. Que tienen que ver con exautoridades del expresidente Sebastián Piñera, que tienen que ver, como digo, con negocios del expresidente Sebastián Piñera, y una conversación que quizás da el crédito finalmente a esta filtración de información, que es del día 10 de junio de 2021 a las 12:44. Es un mensaje de Luis Hermosilla a Sergio Muñoz. Un abrazo de felicitaciones. Me alegro mucho. Misión cumplida. ¿Qué había pasado ese día más temprano? El entonces presidente Sebastián Piñera había nombrado a Sergio Muñoz como nuevo director general de la Policía de Investigaciones. Había dicho que era mesurado, muy prudente y medido. Yo quiero preguntarme al aire, ¿qué significa misión cumplida? Primero, ¿quién tenía una misión? Claro. ¿Y cómo la cumplió? Entonces uno dice, él escribe misión cumplida. ¿Quién? Luis Hermosilla, Lucho, para los amigos. Él cumplió la misión, logrando que Sergio Muñoz llegara a esas instancias, aprovechándose de sus contactos, de su poder, de ser el abogado del presidente. ¿Eso fue o no? Yo cumplí mi misión cumplida. Estás tú ahí. Y ahora sí que vamos a hacer cosas juntos. Eso es. Mira, antes de ir al detalle de todo esto, porque le vamos a contar en detalle todo lo que ha ocurrido y lo que ha pasado en las últimas horas. Hay un reportaje de CIPER que dio a conocer más antecedentes. Bueno, lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Varias cosas. Lo primero, con policía corrupta no hay nada que hacer. Nada. De verdad, nada que hacer. O sea, cuando ya se llega a la policía y a los jueces, por ejemplo, es que estamos en la última instancia para defender a los ciudadanos y la sociedad. Después de eso no queda nada. Porque justamente lo que se ha dado en las sociedades civilizadas es que no hay autotutela, no existe la defensa en que cada uno toma una pistola y se defiende, justamente porque hay instituciones que son estatales y que permiten dirimir las diferencias en sociedad, que permiten perseguir los delitos sin que cada uno ande defendiéndose, insisto, con una pistola, que permiten que haya justicia. Para que haya justicia hay que investigar primero. Por eso la policía es fundamental. No es solamente una policía represiva, no es solamente una policía que interviene cuando alguien va a matar a otro, sino que son las investigaciones de casos, por ejemplo, complejos. ¿Qué nos queda después de esto? ¿Hay una crisis de credibilidad? Obviamente que hay una crisis de credibilidad después de esto, naturalmente. Esto tendrá algún fin, y yo no creo que el problema solo sea de Sergio Muñoz. Es la sociedad entera chilena que está sufriendo una crisis gigantesca, enorme. Pero lo de Sergio Muñoz es una etapa más en la caída, obviamente. Yo sé que hay algunos optimistas que dicen que todo esto hay que verlo con el prisma del optimismo, pero no sé cómo diablos se puede hacer eso. Resulta que generales de carabineros, ¿cuántos formalizados? Generales de el ejército. ¿Cuántos formalizados? ¿Cuántos? Algunos procesados por ley antigua. ¿Pero cuántos? ¿Por qué? Generaciones enteras de altos mandos de carabineros y del ejército para la casa, enteras, completas. ¿Alguien se ha dado cuenta de todo esto? ¿Y se han dado cuenta cómo normalizamos? ¿Ustedes creen que en un país normal todos los excomandantes, casi todos los excomandantes sometidos al poder de la justicia, investigados por ser delincuentes? Porque de eso se los acusa, los comandantes en jefe, comandantes, directores generales de carabineros de la policía, por ser delincuentes. Y ahora de la policía de investigaciones, ¿qué queda entonces? Y esto, como es normal, seguimos viviendo como si nada ocurriera, o habría que mirar de otra manera todo esto. Yo no tengo idea de qué manera se puede mirar, no sé. Si usted me lo indica, nosotros lo podríamos escuchar. Esto es brutal. Y mientras tanto el crimen organizado enseñoreándose de los barrios chilenos.
¿Con qué ganas, con qué deseo se va a combatir esto por parte de un funcionario común y corriente que sabe que su jefe ha caído en actos de corrupción? ¿Tiene voluntad, tiene deseos de enfrentarse en las calles al crimen organizado? ¿Tiene algún sentido para él o no? Más de algún funcionario el fin de semana contaba que inteligencia a veces en la policía hay, que se entregan documentos completos, carpetas completas de inteligencia del crimen organizado, que llegan a las carpetas y las carpetas se pierden en la jefatura o, seamos justos, también a nivel político. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, así contra el crimen organizado no se puede. Está más organizado, digámoslo de alguna manera. Bueno, teníamos sospechas, ¿no? Pero cada día queda más claro. Está más organizado. Que está más organizado, sí, claramente, y que tiene mucho más poder. Solamente mencionar 2 datos. Apenas 13 días después, no alcanzaron a ser 2 semanas, 13 días después de que fue nombrado en el cargo, Sergio Muñoz comenzó a filtrar información a Luis Hermosilla. O sea, lleva mucho tiempo en lo mismo. Y lo otro, yo creo que hay varios que pueden estar tiritando en su casa porque de las conversaciones que se transcribieron del WhatsApp de Luis Hermosilla en la investigación, son 700.000 páginas de conversaciones variadas. Ya veríamos con quién nos sorprende. Claro, ahí puede haber de todo, ustedes comprenderán. Son todas las conversaciones, puede haber de todo. Sí, de todo. Pero, a ver, lo que pasa es que cuando cayó Hermosilla, nosotros lo dijimos aquí en la radio. ¿Por qué? Porque algo conocemos de ese mundo. Miramos ese mundo, desde la distancia, obviamente, mucha distancia, pero ¿y qué nos preguntábamos al aire? El WhatsApp. Lo dijimos en los primeros días. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Con quiénes se whatsappea Hermosilla? ¿Ministros? ¿Jueces? ¿Fiscales? ¿Qué se dice? El director de la Policía de Investigaciones. ¿Ministro de la Corte Suprema? ¿Quiénes? Y dijimos, bueno, a ver, aquí hay alguna posibilidad. ¿Cuál posibilidad? Una posibilidad es que alguien destruya ese celular. Segunda posibilidad, que haya un uso selectivo de las conversaciones. Algunas sí y otras no. Se elija a quién investigar. Y la tercera es que se sepa todo. Pero si se sepa todo puede ocurrir, si se sabe todo puede ocurrir que haya una hecatombe institucional. ¿Qué dijeron los investigadores cuando, a los pocos días de que tenían el WhatsApp en su poder? A nosotros solo nos interesa el caso Audios. Nada más. Toda otra cosa que haya en el WhatsApp, nada. Pero resulta que esto no tiene que ver con el caso Audio. Entonces se dio un paso más, se atravesó esa frontera que ellos mismos se fijaron y posiblemente, y yo creo que yo no estoy de acuerdo por lo menos, pero se pasó esa frontera que ellos mismos establecieron. Entonces la pregunta, ¿van a ser todos los otros o este? ¿Y por qué este? Porque los fiscales están muy enojados. Porque ¿quiénes llevaban las investigaciones que filtraba Sergio Muñoz? El Ministerio Público. A ellos se los estaba jodiendo en parte Sergio Muñoz. Entonces el Ministerio Público saltó y cruzó la línea. ¿Va a cruzar la línea en los otros casos solamente cuando ellos están enojados, cuando ellos están involucrados, cuando ellos son incumbentes? Que me parece bien, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que lo que sería malo es que sería solo el enojo el que motiva todo este asunto porque están ellos involucrados y no los demás casos. Porque ellos como funcionarios públicos tienen el deber de investigar cuando existe la evidencia de la comisión de un delito. Entonces yo creo que esto, Catherine, queda pendiente, ¿eh? ¿Será mucho darle vuelta? Yo creo que no, ¿eh? Es simplemente la igualdad ante la ley. Principios básicos de un Estado democrático de derecho.
Lo último que sabemos es esto, lo que tiene que ver con las filtraciones de parte de Sergio Muñoz a Luis Hermosilla. Luis Hermosilla no es un ávido borrador de conversaciones, por eso las tiene todas ahí guardadas y por eso mencionábamos las 700.000 en su teléfono celular. Hablemos acerca de estas filtraciones, de qué casos se tratan. Miguel Ángel Araya ya está en contacto con nosotros. Hola Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días, Katy. Tomás, claro, porque continúan las réplicas de este terremoto que generó el anuncio de formalización del ahora exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, por delitos de violación de secreto en causas de lavado de activos. Y es que se han conocido más antecedentes de los casos en los que el imputado entregó información privilegiada al abogado penalista Luis Hermosilla, también imputado, recordemos, por el caso Audio. Los antecedentes recopilados por la Fiscalía dan cuenta de que Muñoz envió información secreta entre junio de 2021 y junio de 2022 sobre 5 causas al jurista del polémico audio filtrado que habla sobre eventuales pagos de coimas a funcionarios públicos. ¿Se acuerda de aquel audio filtrado ese martes 14 de noviembre del año pasado? Acá le dejamos un extracto que puede ayudarle a refrescar la memoria. Por eso quería, Leo, que yo a veces hago cosas que no te cuento, las hago porque para no contaminar a nadie. Yo confío en la Leo, también confío. Porque yo confío en la Leo, confiamos uno en el otro. Aquí. Por eso, porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esto es un delito. Y es la única manera de hacerlo. Ahí escuchábamos a la abogada María Leonarda Villalobos, al empresario Daniel Sauer y también al abogado Luis Hermosilla, que es uno de los protagonistas de esta nueva polémica. La mayoría de la información entregada era sobre autoridades cercanas al gobierno de Sebastián Piñera. Fue el pasado viernes, en horas de la mañana, recordemos que en el país se enteraba de los 2 allanamientos realizados en simultáneo al domicilio y a las oficinas de quien en ese minuto figuraba como la máxima autoridad de la Policía Civil, para que más tarde el Ministerio Público confirmara que Sergio Muñoz será formalizado mañana martes en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago por revelar información secreta en diversos casos reservados. Las pistas seguidas por los persecutores comenzaron a partir de las pesquisas realizadas al iPhone 14 Pro Max del abogado Luis Hermosilla, en donde fueron encontrados respaldos de sus conversaciones que fueron detalladas en más de 700.000 páginas de investigación. 510 mensajes corresponden a los identificados entre el exdirector de la PDI y el jurista que ha representado a figuras como el expresidente Sebastián Piñera y Miguel Crispi, los que habrían sido enviados y recibidos entre agosto de 2020 y octubre de 2023, según detalla una publicación del medio Ciper Chile. Entre los casos que habría intervenido el ex jefe de la Policía Civil, Sergio Muñoz, se encuentra el del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por uso indebido de fondos reservados; el caso Minera Dominga, de la familia Piñera Morel; otro caso en el que se investigaba al expresidente Piñera por supuestos beneficios entregados al Casino Enjoy; la que indaga al exintendente Felipe Guevara; y la del conocido exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. El expresidente del Consejo para la Transparencia y académico de la Universidad Católica, Francisco Leturia, indicó que lo presuntamente hecho por Muñoz no corresponde a un simple delito de vulneración de secreto, sino que puede ser considerado traición a la patria. Si lo que estamos conjeturando es cierto, es decir, que el director de la Policía de Investigaciones está entregando información para boicotear investigaciones, es decir, está aliándose con criminales, es un delito que no existe en el Código Penal. Es una situación que los países ni siquiera se han puesto en la posibilidad de que exista. Eso no es una simple revelación de secreto, eso es traición a la patria y merece la pena más grave que puede existir en un ordenamiento penal. Según detalló Ciper Chile, los mensajes entre Hermosilla y Muñoz y la filtración de diligencias que eran solicitadas por el Ministerio Público en investigaciones penales comenzaron apenas 2 semanas después de que Sergio Muñoz asumiera como director general de la Policía de Investigaciones, luego de ser elegido por el expresidente Sebastián Piñera en el 2021, cuando incluso se encontró un mensaje que decía: un abrazo de felicitaciones, me alegro mucho, misión cumplida. Este mensaje era del abogado Luis Hermosilla a Sergio Muñoz. El ex fiscal de alta complejidad Oriente, José Antonio Villalobos, sostuvo que se trata de un caso grave, considerando con la reserva y hermetismo que se llevan los casos de lavado de activos.
que estas investigaciones en definitiva dependen mucho de su reserva para tener éxito. Se necesita que nadie conozca, en especial la persona que está siendo investigada, para que no pueda realizar ningún movimiento que pudiera alterar el resultado. Y aquí al parecer se envió información que podría haber alertado especialmente a la persona que representaba a otro en una investigación de esta naturaleza. Según ha trascendido, han sido citados a declarar los 4 fiscales que figuran en las investigaciones que habrían sido afectadas. Ya hasta ahora, el Ministerio Público no ha podido determinar cuánto daño causaron estas filtraciones en las determinadas indagatorias. El coordinador de la Clínica Jurídica de la Universidad Finisterre, Santiago Fernández, especuló que es posible esperar que sigan apareciendo nombres de funcionarios policiales vinculados a delitos de corrupción con el abogado Luis Hermosilla. No debería sorprendernos que don Sergio Muñoz, el director de la PDI, no sea el único formalizado eventualmente a medida que se vaya desarrollando la investigación. Las investigaciones en curso, a medida que van, por así decirlo, desenredándose, van señalando a personas como responsables. Y esas personas, una vez que se reúnen antecedentes suficientes como para poder sostener una formalización, se les formaliza. En las últimas horas se ha conocido que el exdirector general de la PDI designó como su defensor penal al abogado Juan Carlos Manríquez, mismo profesional que representa a la familia del teniente venezolano que fue secuestrado y asesinado en nuestro país. Nos referimos a Ronald Ojeda. Efectivamente, he asumido la representación de don Sergio Muñoz en la indagación en curso. Ya me he puesto en contacto y a disposición del equipo que dirige la señora fiscal regional Oriente para avanzar en la investigación. También solicité su declaración voluntaria, señaló el jurista Juan Carlos Manríquez. Con el remesón del ahora exdirector de Sergio Muñoz de la PDI, también ha reflotado la discusión pública y política sobre la situación del general director de Carabineros Ricardo Yáñez, que recordemos también será formalizado el próximo 7 de mayo por su eventual responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019. Fue ayer, de hecho, en una entrevista en el programa Tolerancia Cero que el ministro de Justicia, Luis Cordero, emplazó a la máxima autoridad de la policía uniformada a reflexionar sobre si debe o no debe dar un paso al costado de cara al proceso judicial que se le avecina, que en el caso de Muñoz comenzará mañana, martes a las 9 de la mañana, sentado en el banquillo de los imputados en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, y donde se espera que el Ministerio Público solicite medidas cautelares que expertos adelantan pueden ir desde la prisión preventiva o incluso el arresto domiciliario total o parcial, dependiendo de lo que estime los fiscales del caso. Cati Tomás. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Buenos días. Seguimos en contacto. Hasta pronto. A ver, mira, revisemos algunas cosas. Sabemos que está este primer contacto. Un abrazo de felicitaciones, me alegro mucho, misión cumplida, le escribe Luis Hermosilla a Sergio Muñoz cuando el 10 de junio de 2021 es nombrado por el expresidente Sebastián Piñera como jefe de la PDI. 1009 días después, Muñoz debe renunciar porque se conoce que estaba pasando información a Luis Hermosilla. Recordemos lo que ha pasado con el caso Audios, con la diligencia que permitió que se requisara el iPhone 14 Pro Max que utilizaba Luis Hermosilla, este abogado. Hay cientos de conversaciones respaldadas en el celular, porque resulta que Hermosilla no borraba sus mensajes. Y como tú decías, el informe con los respaldos de las conversaciones del abogado tiene más de 700.000 páginas. Esto es una enciclopedia. No, este es... Claro, como la Amazonia, ¿no? En el bosque, es enorme, digamos. Los intercambios son con el ahora ex jefe de la PDI, ocupan una mínima parte del total. Hay muchos otros mensajes con terceros, ojo con eso. Pero hay 510 mensajes enviados y recibidos entre agosto de 2020 y octubre de 2023 entre Hermosilla y Sergio Muñoz. Hemos mencionado acerca de 12 filtraciones, ¿verdad? Esas 12 filtraciones son o están en el marco de 5 causas, información secreta que envió Sergio Muñoz al abogado Hermosilla. Esas filtraciones se produjeron entre junio de 2021, ya les mencionaba, 13 días después de asumir el cargo, y junio de 2022, y la mayoría de ellas eran sobre autoridades cercanas al gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Ahora, el abogado Hermosilla solamente llevaba el caso de Héctor Espinosa, el anterior jefe de la PDI, no los otros casos. Y mi pregunta es, ¿por qué tenía Hermosilla interés en los otros casos? ¿A quién les pasaba esa información confidencial?
Esto es importante. Aquí hay más gente involucrada. Hay más personas. No son ellos dos. No es simplemente un tete-a-tete entre ellos dos. Hay más personas involucradas. Muñoz le envió a Hermosilla documentos reservados sobre la causa de la compraventa de la minera Dominga, la que entonces complicaba al presidente Piñera luego de que se revelaran que la mayor parte de ese negocio se finiquitó en una jurisdicción offshore y que el tercer pago que recibiría la familia Piñera Morel dependía de que el gobierno de su padre no adoptara alguna medida de protección ambiental en la zona del proyecto minero portuario. El 25 de octubre de 2021, Sergio Muñoz le envió a Hermosilla un requerimiento de información que había recibido la Unidad Anticorrupción de la PDI relacionada con la indagatoria judicial sobre la compraventa de Dominga. Y la respuesta de Hermosilla fue: es un tremendo problema. Sergio Muñoz también le mandó a Hermosilla varios documentos reservados sobre la causa que tiene procesado al anterior director general de la policía, Héctor Espinosa Valenzuela, por corrupción con fondos reservados, en un caso cuya primera arista fue revelada por CIPER. El defensor de Espinosa es el mismo abogado Luis Hermosilla. En noviembre pasado, un abogado de su oficina ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que paralizó el inicio del juicio en esa causa. Otras 3 indagatorias judiciales aparecen en los chats. La que investigaba al presidente Piñera por su eventual intervención para beneficiar al casino Enjoy. La que persigue responsabilidades del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, en actos de corrupción. Y la que indaga al exintendente y exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, por negociación incompatible en la adjudicación de un proyecto en la comuna de La Granja a su hermano Matías Guevara. Los mensajes vía WhatsApp entre Hermosilla y Sergio Muñoz son reveladores respecto de la cercanía entre ambos. El abogado apoyó al jefe policial, por ejemplo, en una candidatura para ser vocal por las Américas en el Comité Ejecutivo de Interpol, la que en todo caso no resultó. Héctor Espinosa ocupó ese cargo, eso sí, entre 2019 y 2021, pero las nuevas elecciones dejaron a Chile fuera del Comité Ejecutivo de esa organización. Apenas Sergio Muñoz asumió la máxima jefatura, comenzó a filtrar información a Hermosilla. Menos de 2 semanas después de ocupar el cargo, el 23 de junio de 2021, pasada las 9 de la noche, le mandó una fotografía de un oficio reservado que ese mismo día había recibido el jefe nacional de recursos financieros de la policía, donde el fiscal Eugenio Campos, a cargo de la indagatoria contra el predecesor de Muñoz en su cargo, Héctor Espinosa, le solicitaba una serie de antecedentes clave para su indagación. Detalles sobre emisión y cobro de cheques bajo el ítem de gastos reservados entre 2015 y 2018. Claro, recordemos que esa causa, la de que involucra a Héctor Espinosa, es una causa en la que se indaga al ex mandamás de la policía por malversar 146 millones de pesos de la institución que corresponderían a gastos reservados. La eficiencia de Sergio Muñoz, para filtrar, claro, era absoluta. Pocas horas después de que la PDI recibía requerimientos de información de parte de la Fiscalía en las causas que le interesaban a Hermosilla, el abogado tenía sus antecedentes ya en su celular. No se demoraba nada. Hasta ahora el Ministerio Público no ha podido determinar, esto es muy importante, hasta ahora el Ministerio Público no ha podido determinar cuánto daño causaron estas filtraciones en las investigaciones afectadas. Vamos a pocas semanas después, el 14 de julio de 2021, el mismo Sergio Muñoz volvió a enviar información reservada a Hermosilla. Esta vez se trató de un oficio del fiscal Campos para conocer los nombres, es Eugenio Campos, ¿no? Para conocer los nombres de todos los funcionarios que pasaron por el gabinete de la Dirección General de la Policía de Investigaciones entre 2015 y 2018. Sucedió de nuevo el 13 de septiembre de 2021 cuando Muñoz volvió a reenviar un oficio que había recibido del mismo fiscal Campos. Unas semanas después, el 20 de septiembre, a las 14:11, el celular de Hermosilla de nuevo vibró y volvió a recibir en su WhatsApp un mensaje con información clave, una invitación del fiscal Campos al mismo Sergio Muñoz para que declarara la causa contra su predecesor. Estas conversaciones eran súper fluidas, ¿no? Iban y venían, nunca un visto, no, se respondían de inmediato. El 14 de octubre de 2021 fue Hermosilla el que tomó la iniciativa. Poco después de las 5 de la madrugada, comenzó a enviarle mensajes a Muñoz contándole que comenzaría con la discusión de las medidas cautelares de Héctor Espinosa, el antecesor de Sergio Muñoz. Es allí cuando le cuenta al entonces jefe policial que la jueza no se había tomado bien que la hoja de vida de Espinosa estuviera desaparecida, la hoja de vida de quien era el general director de la Policía de Investigaciones, desaparecida. La jueza no se lo tomó bien. La respuesta de Muñoz fue que habría sido peor si se conocieran las anotaciones negativas que tenía ese documento.
¿Se dan cuenta, amigos auditores, telespectadores, ahora lo que esto significa? Que ellos hicieron desaparecer la hoja de vida del anterior director de investigación. Y resulta que, ¿cuál fue la respuesta de Sergio Muñoz? La jueza estaba molesta. ¿Cómo es posible que la hoja de vida del director anterior no exista? Porque, perdón, esto es un delito, ¿eh? ¿Quiénes más están metidos en esto? Esto tienen que investigarlo. No puede ser que esto quede así. Y resulta que la respuesta de Muñoz fue, ante el enojo de la jueza, y le decía a Hermosilla: habría sido peor que conocieras la hoja de vida, porque todas las cosas que dice la hoja de vida. ¿Se dan cuenta lo brutal que es esto? Perdón, pero usted va a pedir un crédito hipotecario y lo miran de arriba a abajo, casi tiene que desnudarse frente a alguien para pedir cualquier cosa. ¿Y qué es esto? El 22 de abril de 2022, Muñoz le envió a Hermosilla una copia de un requerimiento que había recibido el día anterior del fiscal Campos. Allí se solicitaba que la PDI fuera al Banco Estado para obtener las horas en que se cobraron cheques asociados a gastos reservados de la policía. Bueno, esto para dejar en claro que el abogado del imputado Héctor Espinosa, es decir, Luis Hermosilla, conocía todas las diligencias de la causa judicial antes de que se ejecutaran, antes de que lo supieran las otras partes. En fin, él tenía este privilegio por esta comunicación directa con el general director de la Policía de Investigaciones. Bueno, había una investigación en el caso Dominga en contra del expresidente Sebastián Piñera por soborno, cohecho y otros delitos tributarios. Se había presentado además una acusación constitucional contra Piñera. Y entonces Muñoz recibió un requerimiento de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. O sea, había un requerimiento de información que la PDI había recibido de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Y entonces este requerimiento de información se la envía Sergio Muñoz a Hermosilla. Hermosilla no llevaba este caso. ¿Pero para quién era esta información si él no llevaba el caso? ¿Qué otras personas involucradas hay aquí? Y eso tendría que responderlo Sergio Muñoz. Yo no sé si se va a quedar con la boca pegada o va a decir algo. Buenas tardes, señor director general, le dicen a Muñoz. Y esto es lo que él le envía a Hermosilla. A ver, solo mencionar que él lo reenvió, no lo volvió a escribir, sino que a él le llegó este mensaje. Y lo reenvía. Y lo reenvió tal cual. Entonces, ¿qué le había llegado y que se lo reenvía a Hermosilla? Buenas tardes, señor director general. Le confirmo que hoy llegó la instrucción particular de Valparaíso, donde solo se instruye ubicar y solicitar a ciertas sociedades la entrega voluntaria de antecedentes documentales relacionados con la supuesta operación de venta. Se pide contactar a las sociedades Andes Iron Limitada, La Rain Vial, Sociedad Minera Activa 1 S.P.A., Inmobiliaria Duero y Fondo de Inversión Mediterráneo para que de forma voluntaria entreguen información contractual, contable y extracontable que dé cuenta de la supuesta compra del proyecto minero Dominga del año 2010 y también memorias, organigrama, actas de directorio, listado de accionistas y controladores entre los años 2010 y 2021, como también la posterior compra y venta de acciones. Y es a ese mensaje reenviado al que Luis Hermosilla responde: es un tremendo problema lo que tiene que ver con esas empresas. El 2 de noviembre de 2021 hay más información reservada acerca de una causa que afectaba a Sebastián Piñera. A las 4:30 de la tarde, Sergio Muñoz envió el siguiente mensaje. Todo esto es la investigación de CIPER, ¿no? Sergio Muñoz, él dice: caso Casino Enjoy, decreto 77 que lleva el fiscal Javier Armendáriz. El día de mañana será citado mediante correo electrónico y eventualmente por teléfono don José Francisco Moreno Guzmán para que concurra a la Brigada Anticorrupción a prestar declaración en calidad de testigo en una fecha próxima, un día que se coordine con él después de esa llamada, para conocer cuál fue su intervención en la elaboración, tramitación y promulgación del decreto supremo 77. La respuesta de Luis Hermosilla es: gracias, Sergio. Moreno Guzmán fue secretario de Hacienda y es sobrino de Jaime Guzmán. Mira, hay tantos mensajes, hay muchísimos, que claro, uno se pierde. Mira, hay un mensaje del 17 de noviembre de 2021, caso Dominga,
Sergio Muñoz trabajaba a toda hora para Hermosilla, a toda hora, 20:44. Sergio Muñoz le envía los antecedentes a Hermosilla para tu conocimiento y fines, le dice. Y en el mensaje le cuenta que al día siguiente el abogado Lizardo Godoy Araneda asistiría a la Brigada Anticorrupción de la PDI para entregar documentos de las empresas Bancorp, Inversiones Odisea y del FIP Mediterráneo, todas las cuales se encuentran ligadas a la familia Piñera Morel, indica Muñoz en su mensaje. También filtró información acerca de otras 2 causas judiciales que afectan a dirigentes políticos que en su momento fueron muy cercanos también al llamado piñerismo. El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y el exintendente metropolitano y exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, también. 18:13 del 12 de noviembre de 2021. Muñoz envió a Hermosilla la fotografía de un esquema del caso de corrupción en Vitacura, en el que aparece el eventual rol que tendría allí Felipe Guevara. En la causa por corrupción en el municipio de Vitacura, el testigo clave, que se llama Domingo Prieto, declaró que Felipe Guevara fue el ideólogo del mecanismo para derivar o desviar recursos municipales a las cuentas de Torrealba y que el exalcalde Guevara también se quedó con fondos municipales. 5 días después, es decir, ya el 17 de noviembre, Muñoz, el mismo Sergio Muñoz, le hizo llegar a Luis Hermosilla antecedentes de una investigación que afectaba directamente a Felipe Guevara. Le escribió: solo para conocimiento, ya hablé con el subsecretario. En el caso denominado exintendente Felipe Guevara Stephens, que lleva al fiscal Jaime Retamal por el delito de negociación incompatible a través de la brigada La Moneda, se gestionará una reunión con el subsecretario del Interior Francisco Gali, para solicitar por instrucción del fiscal la entrega voluntaria de todos los correos electrónicos del es decir, se iban notificando con anterioridad para poder reaccionar de la mejor manera a las acciones que se esgrimían para avanzar en las investigaciones. Ya, ahí está el asunto, no sabemos qué va a pasar, qué va a pasar con Hermosilla. ¿Va a hablar Hermosilla o no? ¿Va a indicar a quién le pasó toda la información de la que no era abogado o no? ¿O era abogado pero en las sombras? A veces se contrata un abogado para que aparezca públicamente y otro abogado que actúa en las sombras, porque a veces hay más de un abogado que representan a una persona, a una sociedad en una causa. ¿Será esta la figura o no? ¿A quiénes benefició todo esto? No solamente a Hermosilla. Vamos a ver, yo creo que esto es una bomba que todavía no ha explotado completamente. ¿La van a dejar a explotar o no? Quizás es la otra. Son preguntas que legítimamente nos hacemos frente a este escándalo gigantesco. Yo no sé cómo estarán hoy día los funcionarios de la Policía de Investigaciones que tienen que salir a las calles, que tienen que investigar a delincuentes, que tienen que hacer su trabajo, que tienen que... No tengo idea cómo están. Pero me imagino. Desmoralizado, ¿no? Por cierto. Totalmente, ¿no? O sea, imagínate, no solamente Sergio Muñoz, Héctor Espinosa, muy distintas las causas, ¿no? Es verdad, pero eventualmente relacionadas. Y estamos hablando de las cabezas de la Policía de Investigaciones, las últimas 2 involucradas en estos casos. Esto tiene, por supuesto, también una pata, una arista